Tras haber estado trabajando y analizando los aspectos más claves del mundo del M&A, en la sesión del día de hoy no podía faltar nuestra explicación sobre una tipología de operaciones muy interesantes como son las compras apalancadas, las LBOs, y que sin duda creo que aportan muchísimo para todos aquellos que estéis siguiendo este curso sobre banca de inversión. Vamos a estar haciendo pues un análisis completo de cómo se estructuran las tipologías. Vamos a hacer un ejemplo práctico, como fue pues una de las LBOs más famosas de los últimos años, la compra de Twitter por parte de Elon Musk, y que bueno, creo que os va a permitir pues tener un conocimiento mucho más amplio después de haber trabajado, como digo, en la sesión anterior y estar viendo y haber estado viendo pues toda esta documentación, que sin duda pues para todos aquellos que queráis aplicar o que queráis postularos para algún tipo de puesto de trabajo en el mundo de banca de inversión, pues os va a dar, ¿no?, ese plus de un conocimiento integral de todas las alternativas que se pueden hacer y de cómo combinarlas con opciones de financiación, que en el caso de las LBOs, pues bueno, se combinan muchísimo. Así que nada, con esto no me quiero liar más, vamos a arrancar con el vídeo. Te recuerdo también que tienes las diapositivas en un enlace en la descripción, acceso directo a Hotmart, y donde ahí, pues bueno, puedes poner tu granito de arena al contenido y a este curso. Y espero que lo disfrutes. Perfecto, pues ya estamos por aquí y lo primero que vamos a hacer es tratar de definir qué es esto de las leverage buyouts. Básicamente, y de forma muy resumida, se trata de compraventas apalancadas en las que un sponsor, un comprador, un private equity decide financiar una compra. Por una parte, lo que va a entregar es equity, es decir, es capital, y el resto va a ser todo pura deuda. De forma más o menos común, la cantidad de deuda que se suele solicitar o que se suele utilizar para este tipo de compras apalancadas viene a estar en torno a un 50, un 80% para potenciar lo que se conoce como retorno del equity. Ahora lo veremos, ahora lo explicaremos en detalle, pero una de las cosas que también hay que dejar muy claras dentro de lo que es el espectro del M&A en el que podemos encontrar estas leverage buyout es que, por ejemplo, en el vídeo anterior estábamos analizando ciertas operaciones que tenían un contexto algo más estratégico, en el que estábamos adquiriendo un competidor, en el que estábamos haciendo una integración vertical u horizontal. En este caso, básicamente y sobre todo por el perfil de operaciones y por el perfil de los compradores, suelen ser operaciones más financieras, en las que se busca única y exclusivamente potenciar estos retornos del capital utilizado, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es muy importante definirlo y tenerlo en cuenta a la hora de hacer una pequeña subdivisión entre lo que es un M&A puro y lo que podría ser pues un M&A más apalancado. Bien, volviendo al tema que os indicaba anteriormente, esto lo podemos explicar de la siguiente manera. Si yo estoy invirtiendo el 100% de lo que cuesta una compañía y esa compañía pues está obteniendo un 8% de rentabilidad anual, pues de forma muy sencilla mi rentabilidad también va a ser del 8%. Sin embargo, si en vez de poner el 100% estoy poniendo el 50% y el resto se está financiando vía deuda y soy capaz de obtener ese mismo 8% de rentabilidad total, el retorno frente a mi inversión, es decir, el retorno frente al dinero que yo he tenido que poner, que es solo la mitad, se multiplica por 2 porque solo he puesto la mitad. Entonces, en este caso, estaría obteniendo un retorno sobre el equity del 16%. Y este es, digamos, el punto más importante que buscan, sobre todo, pues este tipo de private equities, de este tipo de fondos, cuando están realizando algún tipo de leverage buyout. No solo por la vía de la rentabilidad, sino también que una vez estamos estresando, estamos potenciando los múltiplos, esa compañía mejora de valoración. Cuando yo la endeudo, el enterprise value, que luego lo veremos en unos vídeos dentro de poquito, veréis que también se maximiza. Y por lo tanto, el valor total de la compañía, aunque parezca de alguna forma antiintuitivo, es mayor. Esto también les permite a muchos fondos llegar al punto en el que van a realizar un exit final, es decir, que van a vender esa compañía a un tercero, ya sea otro private equity, que luego lo veremos, que son las secondary buyout. Después se puede vender a un competidor o simplemente pues se puede hacer una IPO
y sacar esa compañía a bolsa. Serían los 3 formatos de exit que veremos ahora en las siguientes diapositivas. En cualquier caso, y volviendo, ¿no?, al punto de vista o al espectro de la banca de inversión, es qué rol juega aquí el analista de banca de inversión o digamos, el trabajador, ¿no?, de la banca de inversión. Porque podríamos pensar, bueno, un private equity ya es lo suficientemente profesionalizado para poder realizar pues todo el análisis pertinente a decidir si invierte o no en una compañía. Sin embargo, y como hemos dicho, existe un porcentaje de deuda, existe unos recursos ajenos que hay que buscar en algún lado. Y eso viene a ser, pues es decir, eso viene en muchísimos casos a ser solicitado a entidades bancarias. Por lo tanto, estas entidades bancarias lo que hacen es, vale, perfecto, tú me necesitas, yo te voy a prestar este dinero, pero a modo de cross-selling, o lo que mejor dicho se dice ancillary business, que es, digamos, como un negocio que yo extraigo, ¿no?, de forma cruzada, pues lo que voy a hacer es, vale, yo te voy a prestar este dinero para que tú realices la compra apalancada, pero te voy a meter aquí pues un par de servicios de asesoramiento de banca de inversión que te van a venir bien, que además también me permiten para vigilar un poco la operación desde dentro, y además pues te voy a cobrar una serie de fees extra por estos servicios, ¿no? Entonces, esto lo veíamos en la sesión anterior de por qué las grandes bancas de inversión pues muchas veces se llevan estas grandes deals. ¿Por qué? Porque las bancas de inversión boutique, pese a que pueden estar muy especializadas en pequeños nichos, pues hay veces que no pueden prestar porque no tienen esa estructura, porque no tienen ese funding. Entonces, bueno, es uno de los motivos por los que las grandes bancas pues se suelen llevar este tipo de operaciones que luego pues las derivan a sus departamentos de banca de inversión. En segundo lugar tenemos las empresas adquiridas, que es lo que se conoce como target entities, que también suelen utilizar servicios de banca de inversión, en este caso más de asesoramiento puro, por lo que aquí sí que tienen cierto margen las boutiques. No obstante, pues obviamente donde siempre quieren estar las bancas de inversión pues es en el lado del buy side. ¿Por qué? Porque cuando tú estás comprando sabes que vas a tener 7, 8 compañías que vas a comprar. Si tú estás asesorando el sell side, pues de esas 8 a lo mejor no te compran a ti. Entonces, si no se cierra la deal, pues obviamente las comisiones tampoco te las vas a llevar, ¿no? Entonces, bueno, esto creo que es importante y sobre todo que entendáis el racional que hay detrás dentro de este segmento. Después, finalmente, por la parte de los financiadores, los lenders, que como hemos dicho, pues hay veces, si el Banco Santander te está haciendo el préstamo, pues obviamente lo que te va a decir es que su banca de inversión es la que va a asesorar, ¿no? Entonces, por eso todo ello está muy, muy cerquita y todo esto pues guarda una cierta relación muy importante que hay que saber, sobre todo para entender cómo van los procesos y cómo se mueve a veces el mercado y por qué, pues bueno, las operaciones se hacen como se hacen. Entonces, bueno, entendido toda esta estructura, entendido el concepto de compra-venta apalancada, también existe por la vía de las target entities pues una serie de aspectos que son diferenciales, porque igual que veíamos en el M&A operaciones más estratégicas en las que, bueno, nos podemos quitar de en medio un competidor o digamos lo que nos interesa más es un know-how, etcétera, ¿no? No va tanto por la vía de la generación de caja. Aquí cuando nos estamos apalancando, pensad que siempre, es decir, esa deuda que estamos recibiendo se va a tener que repagar. Entonces, esa compañía que nosotros estamos comprando, lo que necesitamos sí o sí es que sea una gran generadora de flujos de caja. Para ello, tanto flujo de caja, free cash flow to equity, free cash flow to the firm, lo veremos en una sesión específica dentro de, no sé si son 2 o 3 clases, pero bueno, en cualquier caso lo tengáis en cuenta. ¿Y por qué? Porque el flujo de caja es el que realmente nos va a permitir pues atender a ciertos ratios muy importantes, como es el ratio de cobertura al servicio de la deuda, que es uno de los que más se miran aquí para determinar las condiciones de financiación. Además, pues tiene que ser una compañía que no sea tan cíclica o que no tenga tantos vaivenes, que tenga nicho, que tenga barreras de entrada, etcétera, ¿no? Al final, pues que sea una compañía de calidad, pero aparte que sea una alta generación de flujo de caja como aspecto pues más diferencial.
Además, también tener en cuenta que cuando un private equity está entrando a este tipo de compañías, pues obviamente el financiador lo sabe, ¿no? Y sabe que la va a estresar y que le va a meter mucha más deuda, a veces, pues sobrepasando ciertos límites con los que los bancos pues están más o menos contentos, ¿no? O relajados, que vienen a ser pues unas 2-3 veces deuda financiera EBITDA. Luego veremos, ¿no?, que dentro de las LBOs pues puede haber diferentes capas en las que no solo entran los bancos, sino que entran otros financiadores institucionales, que es lo que se conoce como direct lending, y que, bueno, pues explicaremos ahora dentro de un poquito. Además, siguiendo con nuestro análisis, vamos a ver pues los diferentes pasos o los diferentes steps que se suelen realizar en un proceso de compraventa apalancada. El primero, y sobre todo desde la perspectiva de la banca de inversión, del trabajo que realiza el analista de banca de inversión. En primer lugar, pues bueno, vamos a establecer un punto de partida, como digo, pues vamos a establecer cuáles son los compradores, vamos a establecer la deal, vamos a hacer un filtro muy genérico de las compañías, y a partir de ahí, cuando se realiza la compra, pues lo vamos a denominar Purchase Price Assumptions, ¿no?, que son todos esos vamos a decir, todo ese contexto que rodea a la compra, pues purchase price, de interest rate, cuánto va a ser el coste de la financiación, qué modalidad, en qué plazos, etcétera. ¿Vale? También otra cosa muy a tener en cuenta es el concepto de los sources y los uses, que va a ser pues una metodología que utilizan principalmente las agencias de rating para hacer análisis de crédito, análisis de solvencia y análisis de liquidez principalmente, ¿no?, que es pues hacer un desglose entre las entradas de caja, o digamos, los sources, y luego los uses, que vienen a ser pues las salidas de caja, en qué lo estás utilizando y en qué te está entrando. Después, proyecciones financieras, ajustes, y luego por último, como mencionábamos anteriormente, la parte del exit, que viene a ser pues obviamente lo que más le puede interesar al private equity, sobre todo si lo está colocando pues a un precio bastante más elevado. Estas serían pues los steps para poder determinar si una LBO tiene sentido o no, y sobre todo pues un trabajo de asesoramiento muy al detalle, muy con bisturí, que debe de conocer pues al fin y al cabo el propio analista, ¿no? Y como decíamos antes, pues calcular la tasa interna de rentabilidad, la diferencia entre el ROE y el ROA, teniendo en cuenta el apalancamiento, todo ese tipo de cosas que son tremendamente importantes. Además, aquí pues os dejo una pequeñita nota extraída del curso en este caso, de alternativas de financiación, que he realizado en el IEB, y que os recomiendo muchísimo que le echéis un vistazo, el programa de Debt Advisory, y en el que pues estuvimos analizando en una de las clases precisamente lo que os mencionaba anteriormente, como es la parte de los sources y los uses. Aquí tenéis pues las diferentes, vamos a llamarle entradas, o lo que se conoce como recursos, que vienen a ser el cash, el cash flow operativo que sea positivo, los cambios en el working capital, ¿no?, una serie de aspectos que lo que hacen es sumar, y luego también pues otros que restan. El CAPEX, las adquisiciones, las salidas de caja por dividendos, etcétera, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es pues una división en la que obviamente pues los liquidity sources tienen que ser superiores o tienen que entenderse como positivos en un plazo temporal de unos 12 meses. Esto, como digo, también lo utilizan mucho las agencias de rating, no es el caso de que lo veamos ahora, pero análisis de liquidez muy importante, sobre todo cuando estamos trabajando con deuda, porque es lo que nuestro financiador nos va a pedir. Por lo tanto, y una vez ya hemos entendido todo esto, vamos a tratar de ver un ejemplo de cómo se estructura una LBO. Tenemos el sponsor. El sponsor es pues el comprador, ni más ni menos, que puede ser un private equity, que puede ser pues no sé, cualquier entidad, ¿no?, que desea participar. Puede ser también un fondo, puede ser cualquier institucional, ¿no?, llamémoslo así, o corporate. Aquí obviamente pues en este sponsor tiene equity, tiene warrants, que vienen a ser pues opciones, y lo que hace es pues adquirir o crear o consolidar una SPV. Esa SPV lo que va a hacer es adquirir la target company, es decir, no es el sponsor quien lo va a hacer directamente, sino que va a crear pues una sociedad intermediaria, una sociedad instrumental, que depende del 100% del sponsor, pero que no es la misma entidad jurídica. Entonces, cosas importantes: donde se va a realizar esta financiación, es decir, donde va a ir la deuda, va a ser a esta SPV. Es decir, esa deuda no va a llegar a la target company ni va a llegar al sponsor, sino que la va a solicitar la SPV.
Obviamente deben de existir ciertas garantías, porque el sponsor lo que va a meter aquí es equity, vamos a poner, pues no sé, un 20%, y el resto lo va a financiar. ¿Cómo? Pues vía bancos o vía inversores institucionales. Cuando hablamos de bancos nos estamos refiriendo a, vamos a decir, a lending puro, y cuando nos referimos a institutional investors o inversores institucionales, pues nos referimos a direct lending, que es una especie de financiación pues algo más alternativa, ¿no? O donde los bancos ya no llegan. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a tener pues básicamente dos grupos. Los que quieren una seniority de deuda más alta, que van a ser los bancos, y luego pues van a ser los institucionales, que van a estar abajo, que nos van a cobrar más yield, pero nos van a exigir menos seniority, y los bancos que van a estar aquí en las partes más senior porque, bueno, se sienten más cómodos ahí. Entonces, bueno, que lo veáis, porque tenemos pues senior debt, tenemos unsecured debt, tenemos lien senior, ¿vale? Esto sería todo ese dinero que se está metiendo dentro de la SPV para garantizar la adquisición. Por otra parte están los corporate facilities, que es una vez ya se ha comprado, una vez ya ese 100% de la compañía es adquirida por la SPV, pues pueden haber pues otra serie de líneas de crédito, revolving credit facilities, working capital, capex facilities, es decir, toda esta financiación, ya sea de circulante como de capex, que sí que se introduce dentro de la target. Pero al fin y al cabo la LBO, es decir, el proceso LBO puro, va siempre en esta estructura. Sponsor crea una SPV, esta se fondea, ya sea por equity que pone el private equity, valga la redundancia, o el fondo, y luego el resto, pues este 80% que se hace a través de deuda, que es multitranche, porque puede tener diferentes capas, una más bancaria y otra más institucional, o ya sea, bueno, de diferentes modalidades que ahora veremos. Además, como hemos mencionado anteriormente, dentro de, bueno, de la gestión pura de la LBO existe el concepto de secondary LBO, que es cuando una empresa que ha sido comprada por un private equity pues se vende a un tercero, o sea, se vende a otro private equity, no se vende a ningún competidor ni a nadie a nivel estratégico. Y luego, por último, las management LBOs, en las que participan directivos de la empresa, ¿no? Serían dos modalidades y dos nomenclaturas que hay que saber. Entonces, bueno, también, para que nadie se pierda, os he dejado también este pequeñito esquema extraído del curso también de Debt Advisory de IEB, para que veáis las diferentes tipologías de financiación. Por un lado tenemos la financiación bancaria, que es lo que se conoce como TLAs, que son los préstamos, y los Revolving Credit Facilities, que son los créditos. ¿Vale? En segundo lugar tenemos la parte institucional, que ya hemos dicho anteriormente, que es lo que se conoce como Direct Lending, donde también hay Revolving Credit Facilities, TLBs y High Yield Bonds, ¿vale? Es decir, aquí, como estáis viendo, pues obviamente son cosas un poquito más especiales y donde nos van a exigir pues una mayor yield. De normal suelen ser, es decir, suelen participar de las mismas operaciones, pero ahora veremos cómo cada uno se sitúa en una tranche distinta. Y luego, por último, Mix Between Bank and Institutional Investors, donde tenemos, pues bueno, este mix que es bastante común en las LBOs, sobre todo porque participan muchos players. Esta deuda que necesitan los sponsors, pues no viene solo de un banco, sino que viene de diferentes entidades. Ahora veremos un ejemplo, sobre todo en el de la compra de Twitter lo vais a ver muy bien. Entonces, bueno, siempre manteniendo pues estas estructuras y viendo más o menos pues cuáles son los importes que se suelen utilizar. Ahora bien, llegamos aquí, a donde hemos explicado anteriormente, que es que cuando yo estoy financiando una LBO, pues va a haber diferentes capas en las que cada uno va a ir participando, cada uno de los players financiadores. En la parte de arriba, en el tramo más senior, aproximadamente con un 50% de esta deuda la suelen cubrir los bancos y el resto suele ser más institucional. Esto suele ser bank y esto puede ser más direct lending junto a la parte obviamente del equity que pone el sponsor o el private equity, ¿no? Sería más o menos esto. El direct lending estaría aquí. Como estáis viendo, aquí el expected return que pone cada uno pues es mayor, a menor seniority, mayor yield exigida, y por lo tanto, pues este sería un ejemplo muy típico de una LBO que se trabaja, pues digamos, en mercado con diferentes partícipes. Ahora bien, vamos al ejemplo de Twitter, donde podemos poner a trabajar todo lo aprendido y que esto es, vamos, súper útil y creo que es un ejemplo perfecto
Y además encontré un artículo del Financial Times donde lo explica fantásticamente. Si no recuerdo mal, la compra fue de 46,5 millones de euros. 46,5 mil millones, disculpad. Billion dólar, disculpad. Aquí hay una parte de cash, que es la que puso el propio Elon Musk, que sería el sponsor. ¿Vale? Esto es lo que en este caso sería el equity. ¿Vale? Y aquí lo que tendríamos es, por un lado, financiación bancaria con un margin loan, que además está colateralizado por las acciones de Tesla Shares, que también son susceptibles de ser utilizadas si no se cumplen diferentes requisitos, ciertos covenants. Y luego, en esta parte de aquí, ya tenemos otras cositas. Por ejemplo, los bridge loans, que viene a ser una financiación temporal que más o menos suele estar cercana a los 6-12 meses y que luego es una deuda susceptible en transformarse en otra tipología de deuda. Por ejemplo, lo más común suele ser un bridge to bond, es decir, a ti te están dejando, no sé, 1.000 millones, pero te lo dejan por 6 meses y lo que quieres luego es emitir un bono, te vas a quedar con ese bono y tú estás repagando esos 1.000 millones que te han prestado en formato bridge. ¿Por qué? Porque obviamente la financiación bancaria no te la van a dar a 20 años, te la van a dar a 3, a 5, a 7, pero no se va a ir más de ahí. Sin embargo, tú un bono lo puedes estructurar a 20, a 30 años y si hay compradores, pues te lo pueden comprar. Y luego, por último, los term loans, en los que aquí ya hemos mencionado que podría ser o TLA o TLB en función de si es bancario o si es de direct lending con institucionales. ¿Vale? Entonces, bueno, esta sería una estructura real y para que veáis la complejidad, ¿no? Aquí, pues, Elon Musk, como veis, puso 21.000 millones de dólares. Esta sería el equity, que supone el 50% aproximadamente. Aquí el otro 50%, es un poquito menos, pero bueno. Al ejemplo, aquí tendríamos la parte del buyout loan y aquí la parte del margin loan. Entonces, bueno, dos estructuras muy interesantes y en las que han participado pues todos estos bancos que veis aquí, ¿no? Los de siempre, Morgan Stanley, Barclays, Bank of America, Mitsubishi, BNP, Mizuho, Société Générale. Y bueno, como veis, pues un aspecto súper interesante, súper chulo y que, bueno, nos permite tener una comprensión global de cómo se estructuran este tipo de operaciones. Con esto llegamos al final del vídeo, un vídeo intenso, un vídeo en el que hay muchos conceptos que se necesitan papel y boli, soy consciente, pero que nos permite entender de una manera, yo creo que bien estructurada, todo lo que se mueve por detrás, y ahora creo que entendéis por qué las LBOs pues vienen a ser como esa parte del M&A muy específica, muy profesionalizada, que hay que saber de todo y donde hay que ser pues un verdadero crack, ¿no? Para poder analizar todas estas variables. Así que nada, con esto lo dejamos aquí. Te recuerdo que todas estas diapositivas las tienes en un enlace en la descripción, por si quieres ayudar al canal, por si quieres ayudar al contenido. En el caso de que, bueno, te estén gustando estos vídeos también, si das un like, si lo compartes, algún comentario, pues yo encantadísimo de conocer vuestro feedback, de todo lo que pensáis sobre este material, ideas, lo que queráis. Ya sabéis que yo estoy muy atento. Y nada, dicho esto, cerramos aquí y nos vemos en la siguiente sesión de este curso sobre el bonito mundo de la banca de inversión.